Bueno, y sobre este mismo tema estamos ya en compañía de nuestros invitados del día de hoy, del general de retiro Octavio Salazar, ex ministro del Interior, de Carlos Tubino, que ha sido jefe del Comando Político Militar en una zona de emergencia, en la zona de Pucallpa, ¿es así? Ucayali, ¿no es cierto? Los hemos invitado básicamente en su calidad de ex hombre de armas que han enfrentado el problema del narcoterrorismo, digamos, en su momento, más que como congresistas, porque ahora ambos son congresistas. Y la primera pregunta, hace poco estuvimos en una reunión, creo que conversando, yo le decía, ¿se están haciendo las cosas bien en el BRAE o no? Aparentemente no, porque todos los días vemos bajas en nuestro ejército y en nuestra policía. Bueno, esa es una buena pregunta, que indudablemente... si nosotros apreciamos, han habido dos emboscadas muy claras y que ambas tienen un solo señuelo, que parece que nuestros ministros no lo escuchan o no lo ven o no lo analizan y no se toman decisiones que tienen que tomarse. En primer término, el primer señuelo fue la captura y el secuestro de los trabajadores que se encontraban en Echarate. Ese fue el señuelo para que luego de allí se produzca una emboscada a la fuerza del orden, con el saldo que ya conocemos. El segundo señuelo es ir detrás de quienes estamos buscando en estos instantes, que son nuestros policías. O sea, usted coincide con quienes dicen que el secuestro ha sido un pretexto, un señuelo para atacar a la Fuerza Armada. No era el principal objetivo. No, yo no quiero entrar en esa área, sino estoy analizando de quienes tienen la responsabilidad de dirigir este tipo de operaciones. Tienen que estar mirando las cosas claramente, porque esos son señuelos para luego emboscarnos. Ya van dos emboscadas. Esta, la de ayer, ha sido otra emboscada típica. Es una emboscada típica porque cuando tú ingresas a un terreno tan difícil, con una accesibilidad complicada, y que tú utilizas los senderos, los caminos normales y usuales que todos los campesinos utilizan, que las comunidades utilizan, pues te esperan. Y es bien fácil. Por eso que ellos, dentro de sus pedidos que hacían a la empresa del gas de Camisea, ellos pedían cordón detonante y pedían explosivos y pedían fulminantes eléctricos, porque en alguna zona ellos se extienden, por ejemplo, 20, 30 metros de cordón detonante, colocan a lo largo del cordón detonante explosivos, ceban un explosivo con un fulminante eléctrico, lo llevan hacia una determinada distancia, utilizan un explosor positivo y negativo, ven pasar a las fuerzas del orden, cuadran más o menos a la hora que el pase de las fuerzas del orden de la patrulla esté dentro del marco donde se encuentra el cordón detonante, accionan el explosor y bueno, ya tenemos los resultados de los muertos. Estos son... Además, sin ningún tipo de costo para ellos. Exactamente, porque ellos nos están mirando y están jugando tiro al blanco. Hay los otros suboficiales que están heridos, han sido francotiradores. Eso yo, la información que tengo de la zona es que han sido francotiradores. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad política frente a todas estas acciones? Porque además no solamente se trata de cuestiones tácticas, de estrategias, sino también, por ejemplo, de malos manejos, hasta en las raciones que se le dan a los soldados, ¿no es cierto? Hay corrupción. ¿Cuál es la salida a esta situación? Sí, mira, con relación al tema... acá lo que hay que ver es que se está cometiendo errores tácticos. Primeramente quisiera decir algo con relación a esto. Entonces son errores en la conducción de las patrullas. Yo toda la vida he visto con muy malos ojos cuando se hacen patrullas combinadas entre una institución con otra, porque los procedimientos en las patrullas cada quien lo tiene en sus propias instituciones y ha entrenado y ha preparado a su personal. Pero cuando lo juntas, improviso, en este caso, un grupo policial con un grupo del ejército, entonces la reacción de esa patrulla ante una situación de emergencia no está entrenada. Y eso es un problema. Por más que haya comando único. Pero por supuesto, porque es un comando, pero con personal de dos instituciones, eso es muy complicado de... Tienen diferente preparación, etcétera. O sea, es un tema de entrenamiento táctico. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hay que insistir
es que todo el personal que trabaja en el BRAE o que desempeña funciones en el BRAE tiene que recibir una instrucción previa, un entrenamiento y instrucción previa, y estamos planteando que se haga una escuela formal con instructores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Usted Nacional. plantea, congresista, ir hacia una especialización en el caso del BRAE. Por supuesto, porque Con la participación de todas las instituciones. Porque la mayoría de las embocadas son errores tácticos, y ya lo acaba de decir el general Salazar. En este tema, ¿qué sucede? Te preparan las embocadas en las trochas, cuando eso está terminantemente prohibido, caminar en una trocha. Y mira, nosotros que hemos sido nosotros que ya hemos sido formados en toda esa escuela de la guerra de Vietnam, y entonces estaba en los cursos que hemos seguido, y algunos hemos tenido suerte de seguir algunos cursos especializados, estaba terminantemente prohibido. Mira, tú estabas de repente en Estados Unidos y en los ejercicios, tú te metías a una trocha, te regresaban a tu país, era una falta gravísima. Tú tienes que tener primero el entrenamiento físico, la preparación profesional para navegar en el terreno. Si no lo puedes hacer... La pregunta del millón, ¿por qué no se observa esa situación y por qué se insiste entonces en una estrategia que tiene, discúlpeme, años, y además con fracasos tan elocuentes? Es que hay un aspecto importante. Tú no puedes presionar, no puede haber presión por resultados. Quien dirige las operaciones en el BRAE es el que tiene que tomar las decisiones. Pero si vemos nosotros, nos atenemos a lo que el otro día dijo los dos ministros, ya viene la respuesta, ya estamos llegando, va a haber conflicto, va a haber tal cosa. Por favor, tranquilos. El político da las líneas rectoras para que un operativo se realice, pero el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué lo tiene que dar el jefe del que se encuentre en el lugar. Él es el que tiene que tomar las decisiones. No puede haber presiones políticas. La estrategia es la que tiene que ser una estrategia inteligente. Y como muy bien lo dice Carlos, hay errores en el tema táctico. Hay errores en el tema táctico que se están dando porque lamentablemente estamos yendo a la presión. Dejémoslo a quienes saben comandar estos temas. Los militares y los policías están preparados. Perfecto, dejémoslos a ellos. Pero no estemos en el tema de una presión que al fin y al cabo lo único que hacemos es presionar para que hayan muertos, para que nos embosquen cada vez más y busquemos resultados. ¿En base a qué? Se dice... La verdad, y para concluirte, ¿sí? En honor a la verdad, a mí me duele que familias militares y policiales estén de luto. Estamos llevando a cuestas todo el tema de este problema, que es un problema político, social y es un problema económico. Y la otra parte del problema es un problema militar policial. Pero esto es eminentemente político, social y económico. Y nosotros requerimos, por eso estamos insistiendo, de que tenga que ser un comando único. Tiene que haber una organización civil transitoria que sea la que aglutine todos los esfuerzos en esta lucha y que sea el que ejecute el presupuesto. Estamos viendo, por un lado está el alcalde Charate, por otro lado está el alcalde de la Convención, por otro lado está el presidente regional del Cusco, por otro lado están las autoridades de Ayacucho. Es decir, todo el mundo mirando el plato, pero nadie se atreve a poner orden en el tema. Y por ello nosotros requerimos de una autoridad autónoma. ¿Ustedes consideran que hay responsabilidad política por todas las consecuencias que ha habido en la lucha en el BRAE? ¿Hay responsabilidad política en los ministros? Se está hablando de cambio de ministros. Mira, en este tema, acá estamos viendo que las responsabilidades son tácticas. Y de instrucción y entrenamiento, porque por ejemplo estamos viendo de que no se reconoció hasta hace poco, porque hemos escuchado 500 comentarios al respecto, de que por ejemplo el enemigo que tenemos al frente tiene pues una doctrina maoísta y aplica una táctica militar maoísta. Entonces hace ataques puntuales y, por supuesto, desaparece inmediatamente. Tú agarras los libros sobre estrategia militar maoísta y ellos cumplen al pie de la letra el Pero tema. entonces, ¿el problema es estratégico o es político? O sea, ¿la responsabilidad dónde está? Mira, esto es una conducción de operaciones militares en la zona. Yo creo que sí, porque tenemos una emboscada, muere una persona, desgraciadamente, o mueren nuestros militares o policías,
y que eso signifique inmediatamente la renuncia de un ministro, personalmente no creo que tenga que hacerse eso, porque damos. Pero no puede estar pasando. Hace poco, por ejemplo, ustedes han aprobado en el Congreso un incremento de presupuesto de 1.300 millones de soles que supuestamente iban hacia el tema del BRAE, ¿no? Eso es lo que se había entendido. Y esperemos que sea eso. Ojalá que sea así. Porque algo se comentó en ese día que hemos discutido, que era para comprar tanques. Ojalá, pues que eso no... Bueno, este dinero pero no se más allá de que... Pero si se aprueba el presupuesto, los ministros tienen los recursos para el BRAE, pero la estrategia está mal diseñada, la responsabilidad de los ministros, no del jefe operativo de la zona. Pero hay que ver cómo se va a emplear ese presupuesto. Yo creo que hoy día el país reclama de que se hagan las cosas bien, que se invierta bien el dinero, porque estos elementos terroristas, ellos tienen superioridad frente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en algunos lugares en conocimiento del terreno. Entonces nosotros tenemos que construir una sustancial ventaja tecnológica, porque nunca el que está sublevado contra el Estado va a estar en superioridad de condiciones sobre quien define el Estado. Para reiterar la idea, entonces hay un error grave estratégico de diagnóstico del problema y por tanto del esquema táctico. Ese es el tema de fondo. La pregunta que los peruanos nos hacemos es: ¿por qué estamos tantos años en lo mismo y no se cambia ese modelo de acción? Porque hay decisiones que tomar. Por ejemplo, en el tema táctico, vamos en el área de operaciones hay zonas inhóspitas. Entonces, ¿qué esperamos en usar a la Fuerza Aérea y conducir un apoyo al fuego? ¿Cómo se debe hacer una reacción ante una emboscada, por ejemplo? Se produce una emboscada, inmediatamente y así nos enseñaron a nosotros, hago un pedido de fuego y pues viene un avión y bombardea la zona a 200 metros mío. Esa es la capacidad que tienes que tener profesional y táctica. Pero si tú no eres capaz de hacer eso, entonces tienes una gran limitación, porque no sabes ni de dónde te disparan. Para eso necesitamos nosotros, indudablemente, tener las coordenadas exactas. Claro. ¿Cómo está avanzando Colombia en su problemática? ¿Acaso utilizan la infantería, ir caminando para ir a capturar delincuentes terroristas? No, señor. Ellos lo que están utilizando es avión espía, las fotografías, calor humano, ven dónde están, sacan las coordenadas y es ahí donde se va y se bombardea. Exactamente lo que pasó con el Mono Jojoy, lo que pasó con Raúl Chávez, exactamente lo que hicieron. Bombardean, bajan, insertan patrullas y recogen todo lo que en esos instantes se ha realizado con relación a esta incursión. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque estamos aquí verdaderamente, y escucho a varios comentaristas y personas que, disculpen, cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene sus opinólogos. Pero no podemos nosotros seguir en el tema de decir, no, son narcotraficantes, no tienen nada de terroristas. Por favor, ellos son maoístas, leninistas, ellos son personajes que utilizan perfectamente la guerra de guerrillas y están jugando tiro al pato con nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales. No podemos permitir que esto continúe. Tenemos que cambiar la estrategia. Ellos se apostan en las partes altas y paran. Estos efectivos policiales que están heridos, han sido heridos por francotiradores. Y no podemos seguir entrando. Igual sucede con las bases contrasubversivas. Hay tiro al pato. Cerramos. 10 segundos. Yo quisiera decir lo siguiente. Nuestra Fuerza Aérea, que tiene inversiones que hacer, tiene que hacer las inversiones necesarias en aviones, aeronaves, que den apoyo de fuego. Y no apoyo de fuego en tierra. O sea, y ahí tienes los Super Tucano, por ejemplo, pero no estar invirtiendo el dinero en aviones que son para adquirir mayor superioridad en el aire, superioridad aérea, y eso no es lo que hoy día es la prioridad en el Perú. Hoy día la prioridad en el Perú es solucionar este problema en el BRAE y apoyar con fuego, con buen apoyo de fuego, a nuestros combatientes en el terreno. Bien, muchas gracias.